Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada, en este día martes 23 de octubre de 2018, los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la dirigente política del Partido Comunista de Chile, exsecretaria de Estado, Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado porque queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, Claudia? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo está? Muy bien. Claudia, vamos a seguir a abrir algunas páginas para conocer lo que hay tras cada noticia. Tenemos entendido que la Fundación La Casa Común ha reunido a distintas figuras políticas en un foro denominado ¿Construimos juntos o nos hundimos separados? Es una convocatoria con un nombre bastante sugerente. Una de las invitadas, convocantes, expositora, tenemos entendido que es usted. ¿Nos puede contar cuál es en general la convocatoria a través de este nombre tan sugerente? ¿Construimos juntos o nos hundimos separados? Bueno, efectivamente, este foro fue realizado ayer en la tarde en la Casa Central de la Universidad de Chile, Salón Domeico. Y lo que buscamos, o sea, lo que se buscó con esa invitación, entiendo yo que es un poco lo que respondieron todos los panelistas invitados por la Fundación Casa Común, era poder responder esta pregunta, pero básicamente en función, creo yo, desde la voluntad para poder sentarse a conversar, a dialogar y colocar los temas que nos permitan no solo diagnosticar, sino que sobre todo poder ver las factibilidades de converger, en torno a qué se puede converger de todas las fuerzas de oposición. Lo interesante de este foro es que estuvieron representantes, estuvo el senador Huenchumilla por la Democracia Cristiana, estuvo el senador Juan Ignacio Latorre por Revolución Democrática, estuvo Carmen Andrades por el Partido Socialista, Fernando Atria también por el Partido Socialista, estuvo Carlos Ruiz por la Izquierda Autónoma y usted, como bien decía, también fui convocada yo por el Partido Comunista. Por lo tanto, esta es una conversación, no la única, indudablemente, pero sí una conversación que permite dialogar de cara, digamos, a todo el público que estaba ahí, además entiendo que también fue transmitido por streaming, a distintas fuerzas de oposición, fuerzas que también aparentemente, digamos, todos los días nos intentan mostrar en los medios de comunicación que no tenemos nada en común para conversar. Y al menos ahí quedó claramente establecido que voluntad para el diálogo, voluntad para conversar hay, que existen temas de coyuntura y del aquí y del ahora que se pueden articular, como son, por ejemplo, cómo generamos una oposición más articulada para poder tener estrategias en términos del debate legislativo a propósito de los distintos proyectos que, por un lado, envía el gobierno para desmantelar los avances que se hicieron bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, por ejemplo, en los ámbitos de educación, por ejemplo, en los ámbitos de trabajadores y trabajadoras, o, por ejemplo, un proyecto que es totalmente distinto a lo que se dejó enviado con respecto a modificaciones al sistema de fondo pensiones, reforma tributaria, por nombrar solo algunos. Pero al mismo tiempo también se pudieron expresar algunas temáticas en torno a que se puede seguir conversando, ¿no?, en términos de ideas programáticas de país. Si todo eso se resuelve con un solo panel, indudablemente, Sergio, eso no es, sería ridículo, ¿no? Sí. Sería ilusorio. Pero me parece tremendamente relevante ese esfuerzo que se hace desde, en este caso, desde la Fundación Casa Común, pero que también responde a esfuerzos que se hicieron, por ejemplo, entre distintos institutos, digamos, de oposición en el marco de los 30 años del triunfo del no, digamos, ¿no? Y creo yo que eso también está respondiendo a lo que a mí me ha tocado estar en regiones en las últimas semanas, y en general en todas las regiones que he estado hay disposición y hay estructuras de coordinación entre distintos partidos más allá de la ex nueva mayoría. Tenemos entendido que usted también estuvo en la región de los lagos, si mal no recuerdo, a propósito de esta rearticulación. ¿Hay experiencia al respecto, Claudia Pascual, que nos pueda comentar?
Sí, mire, yo estuve en Puerto Montt precisamente el viernes, sábado y domingo en el marco de la escuela Teresa Flores que se realizó en esa región. Recordemos que el partido comunista tiene la escuela Teresa Flores para la promoción de las mujeres en política, en eso, digamos, siendo la inversión de su 10%, digamos, del financiamiento público, digamos, ¿no? Parte de los requisitos y de las cosas, además, que bien ganamos sí. Como modificaciones en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y ahí habían, efectivamente, estando en esa ciudad, me tocó compartir, ir a saludar uno de los primeros encuentros, porque dijeron que iban a seguir realizando encuentros de los partidos regionales, de las estructuras regionales de los partidos de la ex nueva mayoría, vale decir, desde la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD, el propio Partido Socialista, el Partido Comunista, pero también estaba el Partido Progresista, ¿no? Y fue un encuentro en donde estuvieron no solo ex seremis y ex directores, sino que también parte de esas directivas regionales, y ahí concordaron también seguir realizando nuevos encuentros que permitiera generar la participación de todos y todas aquellas que, por ejemplo, habían ocupado algún cargo en la región, los propios parlamentarios y parlamentarias, en ese entendido, pero por sobre todo también seguirse expandiendo en términos de poder representar a las organizaciones, estar con las organizaciones y estar con la ciudadanía de la región. Lo propio también sé que está ocurriendo y me consta porque estuve en Concepción hace 3 semanas atrás y está también esta coordinación presente. Lo mismo existe en Valdivia, lo mismo está también en La Serena. Por lo tanto, creo que hay, por nombrar solo algunas, digamos, ¿no? Entiendo que en Talca, en Linares también existen estos espacios y por lo tanto hay una voluntad de dialogar. No significa decir, mira, todos los partidos estamos opinando lo mismo, nadie tiene diferencia, al contrario, siguen existiendo diferencias y nunca es malo que existan. Lo que sí es bueno es que busquemos primero la voluntad en común de poder coordinarnos y segundo que busquemos también ese espacio en común para decir cuáles son los temas en torno a los cuales nos tenemos que juntar. Y creo que en esto ha ayudado también en parte distintos elementos del escenario que se han dado a nivel de país. Por un lado, los temas en los cuales, por ejemplo, tuvimos designado un ministro de Cultura que se permite decir que el Museo de la Memoria es un montaje, la designación de un subsecretario de redes asistenciales que es una afrenta, digamos, hacia la democracia cristiana en tanto algo tiene que decir con respecto al magnicidio de Frei Montalva y los antecedentes que él parecía que tenía y no facilitó, digamos, a la justicia. El propio fallecimiento de Andrés Elwin, ¿no? Que nos convoca a una gran cantidad de actores del mundo político de manera muy transversal a rendirle homenaje porque él fue un gran luchador por los derechos humanos y la justicia en nuestro país, pero también lo propio con respecto a los 30 años de conmemoración del triunfo del no, y el Chile que todavía nos seguimos debiendo, ¿no? En términos de transformaciones que se necesitan. Creo que estos temas están ayudando a que efectivamente las distintas identidades partidarias y políticas, colectividades tengan más motivo para reunirse. Pero al mismo tiempo también decir que efectivamente lo que está ocurriendo hoy día en Brasil es un gran tema que alerta sobre no solo los neofascismos, sino que también esta posibilidad de construir países, y en particular en Chile también puede ocurrir, países con exclusión, no solo que justifiquen los modelos de desarrollo neoliberal, sino que al mismo tiempo se permitan seguir profundizando la exclusión social, cultural, y al mismo tiempo seguir promoviendo, digamos, un Estado subsidiario que solo va a focalizar subsidios de los más vulnerables dentro de los vulnerables, por decirlo de alguna manera. Y en ese ámbito creo que la unidad que se puede conversar tiene que estar en el marco de lo que ya se está haciendo, se tiene que ampliar indudable mucho más
a todas las fuerzas, no solo a aquellas que fueron de la ex nueva mayoría. Nosotros creemos que tiene que estar el espacio, ojalá, lo más amplio posible en ese sentido, pero también esa unidad tiene que ser social y política, política y social, y por lo tanto no solo convocar identidades políticas, sino que también convocar a organizaciones sociales, a independientes en esa construcción y en ese debate, tanto de la coyuntura como de los ámbitos más de mediano plazo y de más estrategia política. Claudia Pascual, programática. Sí, ¿cree usted que ha costado la rearticulación en conjunto de la oposición o es normal justamente los tiempos políticos tomados hasta ahora tras las últimas elecciones? A ver, yo creo que tratar de normar cuando todos los periodos históricos responden a ciertas particularidades es normal, digamos, siempre todo se va construyendo en el momento. Creo que estamos demandados, sí, como oposición, en este caso hablo como militante del Partido Comunista, como parte de su dirección, cuando los comunistas hemos planteado, también los y las comunistas, que efectivamente no nos gustaría juntarnos por juntarnos, unirnos por unirnos. Y por lo tanto, en ese marco, indudablemente que afectó el no haber podido lograr un nuevo gobierno del conglomerado, o de las fuerzas, digamos, que hoy día están en la posición y que estuvieron antes en el gobierno con la presidenta Bachelet, que hay que hacer un análisis de qué ocurrió ahí, porque efectivamente programáticamente respondimos y avanzamos en una gran cantidad de transformaciones. Sí, bueno, como estaba comentando, digamos, son parte de los análisis, ver qué es lo que ocurrió, digamos, a propósito de no haber podido conquistar un nuevo gobierno. En ese marco hay que reconocer las cosas que avanzamos y hay que reconocer también y establecer los ámbitos en los cuales pudimos cometer errores, pudimos no haberlo hecho bien. Indudablemente no fue un gobierno perfecto. En eso tanto responsabilidades del gobierno como de los propios partidos políticos y también, creo yo, de los movimientos sociales en el ámbito de poder haber hecho una conjugación mayor. Cada uno con distintos grados de responsabilidad, indudablemente. Pero pasado eso, digamos, ¿no? En donde cada una de las fuerzas pareciera que quedó en esta reflexión, lo que ha estado ocurriendo, siento yo, es que hay un ámbito de acción puesto también por la propia impronta de este gobierno, donde este gobierno de manera sin tapujos, sin ninguna fórmula para disimular nada, lo que busca buscado en el marco de muy pocos meses es desarticular y retroceder en función de avances tales como los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, a propósito de proyectos de ley que se han anunciado que se van a hacer en pos de retroceder la propia reforma tributaria, a los ámbitos de otros derechos también. Entonces, en ese sentido, pareciera que los tiempos de respuesta no siempre han sido del todo adecuados, en términos que no nos hemos podido articular de manera más férrea. Hoy día la oposición es mayoría en el Parlamento, pero no solo en el Parlamento, creo yo que hay que pensar el actuar, sino que también en el ámbito de el ejercicio, digamos, de las distintas orgánicas políticas y por sobre todo en el actuar fuera del Parlamento en términos de establecer, digamos, un espacio de trabajo, de coordinación política, de establecimiento de mesas sociales y políticas y de articulación de las organizaciones sociales que nos permita realmente establecernos como una oposición mucho más coordinada, no uniforme, pero sí coordinada, que nos permita no retroceder lo que pudimos avanzar hasta ahora y por supuesto seguir pensando el Chile hacia adelante. En ese sentido estamos a ¿cuánto? A 6-7 meses, digamos, del gobierno de Sebastián, iniciado el gobierno de Sebastián Piñera, y por lo tanto puede parecer poco para algunos, para otros, dependiendo de las agendas que se han llevado a cabo, puede estar más o menos lento, pero lo que está claro es que no podemos seguir en las condiciones en las que estamos y que hoy día se necesita indudablemente dialogar, articular y converger de mejor manera. A propósito de esto que usted nos señala, del diálogo, de la convergencia, la intendenta metropolitana lideró una reunión junto a Ceremi, junto a gobernadores, que tuvo por objeto no el bienestar de la población, sino pareciera ser un análisis del escenario electoral
para la derecha, para las próximas elecciones. Incluso la intendente ofreció cupos a sus cercanos, como el caso del presidente de Renovación Nacional de la región metropolitana, Camilo Morán, en las elecciones del 2020. ¿Todo esto está muy lejos de la materia propia de la gobernación regional, de la intendencia regional, Claudia Pascual, o es parte de la materia? ¿Qué es lo que hay tras esta información, tras esta reunión ahí de la intendencia metropolitana? Bueno, como Partido Comunista hemos sacado una declaración en el día de ayer en donde efectivamente rechazamos esta reunión. Esta es una reunión que dista muchísimo de las labores de una intendenta o de un intendente. No tiene que ver con proyectos de desarrollo regional, no tiene que ver con ámbitos del gobierno regional, sino que tiene que ver con una estrategia absoluta, digamos, de coordinación política, de análisis electoral, de coordinación de dónde se va a ir a trabajar, a qué comuna se va a ir a disputar. O sea, tiene que ver con una articulación de partidos políticos de la derecha. Y están en su derecho a hacerlo, pero háganlo fuera de los horarios de oficina, háganlo sin los recursos del Estado, háganlo en sus propias sedes partidarias y no en la sede del gobierno regional. Y eso es algo que nos parece que la Contraloría General de la República debería pronunciarse por la legalidad de aquella reunión. La exsecretaria de Estado, dirigente política del Partido Comunista de Chile, Claudia Pascual, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por recibir nuestro llamado, Claudia. Que tenga buen día. Muchas gracias, Sergio. Hasta pronto. Cerramos este capítulo día martes 23 de octubre de 2018. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.